esto. Ok. Y tengo que compartir toda la pantalla. Ok. Muy buena tarde, bienvenidos a todos los estudiantes de Introducción a la Tecnología Informática, segunda sesión de clase de este semestre. Vamos a abordar hoy una sesión completamente práctica no, completamente teórica. Vamos a hablar algo de los sistemas de cómputo y algunos elementos. Algunos temas de estos, ya son manejados por ustedes. Entonces, para que esta parte no se convierta como en una especie de monólogo. Javier, ¿tienes el micrófono activo? Entonces, primero voy a solicitarles que se unan. Dame un momento, Jorge, ya te... Javier, ¿tienes el micrófono activo? Ok, en la actividad que vamos a realizar ahí queda, Jorge, para la pregunta en la actividad que vamos a realizar ahí queda, digamos, registrado los participantes. Ok, dice por acá. Listo, ahí se está uniendo Jorge y Juan. Bueno, entonces, por favor, en su correo electrónico institucional, en en esta parte de acá, están viendo mi pantalla todos, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí, en este icono de aquí, ahí están las aplicaciones de el correo. Entonces, en esas aplicaciones, en algún lugar, no necesariamente acá donde me está apareciendo a mí, hay un icono que dice Classroom. Classroom. Entonces, por favor, ingresen allí, en Classroom. A ustedes posiblemente les va a aparecer en blanco. Una vez levante Classroom, posiblemente aquí no tengan, para los que están arrancando en primer semestre, posiblemente aquí no van a tener ningún curso. Entonces lo que vamos a hacer es solamente para algunas, por el momento, para algunas actividades que quiero hacer, como son tantos, entonces voy a aprovechar algunas de esas herramientas como para poder tener la participación de todos. Entonces ya miraremos cómo hago para yo saber si están participando o no están participando. Ya luego más adelante, más o menos por allá en la mitad del semestre, cuando abordemos el tema de software colaborativo, pues ahí va a ser más énfasis el uso de estas herramientas. Pero por el momento lo voy a utilizar como una herramienta para poder tener la participación de todos, más que todo en esta sesión de hoy, que es tan teórica y que pues de alguna manera participar todos utilizando el micrófono, pues va a ser un poquito engorroso. Entonces, solamente los que no han podido, alguien no ha podido ingresar aquí al Classroom. Si no me contestan es porque yo ya asumiría que todos están allí. Pues, profe, yo ya entré, pero me aparece en blanco. Claro, Nada más. claro, te aparece en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se van a matricular a este curso ITI 2021A, que por el momento lo voy a utilizar para dinamizar algunas cosas que voy a hacer ahorita. Profe, ¿cuál es el código de ese? Porque es que yo no, o sea, yo todavía no tengo. Ya voy a dar las instrucciones, ¿vale? Vale. Entonces, se van a inscribir haciendo clic aquí en el más y luego le van a dar clic aquí en unirse a una clase. Y ahí les va a pedir un código. Ya les voy a copiar el código en el chat de la conferencia de Zoom. Entonces le dan unirse clase y él les pide un código. Entonces ya se los voy a dar.
Para que no tengan que digitarlo, se los voy a copiar aquí en la conferencia. Y ese es el código que le solicita Classroom para registrarse a este curso. Entonces, por favor, inscribirse allí. Aquí voy viendo los que se van inscribiendo. Recuerden que lo que debieron realizar es entrar a su correo, vienen aquí al icono de aplicaciones de Google, buscan el icono de Classroom, le dan clic en el icono de Classroom y luego les aparece esta parte. Posiblemente usted les aparece en blanco, en el tablón les aparece en blanco, ninguno, porque apenas van a crear o se van a pegar a un curso. Entonces se van a pegar a este. ¿Cómo se pegan? Le dan clic aquí en este más y le dicen unirse. Disculpe, Sí. me parece incorrecta la contraseña. Ok, ¿la copiaste del chat tal cual? Sin un espacio ni nada. Verifica que no le hayas dejado espacio. Puede que le haya dejado espacio porque a mí sí me entró. Sí, ya aquí Profe, yo... ya me uní. Gracias. Sí, aquí veo que ya varios se unieron. En este momento, ¿cuántos han unido? 49. Muchas gracias. Entonces, verifiquen que no hayan dejado espacio. Allí está el código. Le pueden dar doble clic sobre el código. Ahí María Isabel también nos lo copió nuevamente. Control C y van y lo pegan con Control V con la precaución de que no vayan a dejar un espacio. Ok, yo tengo 79 participantes en este momento en la videoconferencia y hay 57 registros en Classroom. Entonces faltan 23. Listo, profe, creo que ya quedé inscrito. Listo, Santiago. Voy a buscarte aquí. Santiago. Aquí no es, acá. Santiago. 61. Profe, creo que también me uní yo. Santiago Chávez, Santiago González, Santiago José Zampayo, Santiago Rosero Fajardo. Sí, profe, ya me vi. Listo. Bueno, entonces, ¿cuánto hay en este momento inscritos? 70. Ok. Faltarían solamente 9 personas por llegar al Classroom. Hola. Dime, Luis. ¿Se me escucha, perdón? Sí, sí te escucho. Ya que cambié de micrófono, entonces no sabía si se me oía. Qué pena. Tranquilo. Ok. Bueno, van 72, solamente me faltan 7 porque para que se matriculen en el Classroom. Bueno, quiero que alguien se... 78. Faltarían 6. Ah, no, faltarían 5. Ok. Bueno, entonces, básicamente lo que voy a hacer hoy con el Classroom es que cualquier pregunta y respuesta que usted me vaya a dar, entonces la va a hacer en este documento. Entonces, yo ya les voy a compartir este documento que llama Participación de Sistemas de Cómputo y voy a utilizar acá un mecanismo para que a cada uno de ustedes les llegue un documento. Entonces, una vez les comparta, ustedes van a escribir aquí el nombre. Y alguna pregunta que yo realice durante la sesión, pues ustedes escribirán la pregunta y debajo de esa pregunta la respuesta. ¿Ok? Entonces voy a compartirles el documento.
Ok, 73. Faltarían unos 5 aproximadamente. Ok. Entonces voy a compartir aquí. Voy a decir que esto es una tarea. Y voy a escribir aquí que esto es participación en la sesión de sistema de cómputo. Profe, ¿puede repetir lo que vamos a hacer con ese documento? Ya te digo. En resumen, lo que van a hacer es que cuando yo les haga una pregunta, ustedes ahora van a abrir ese documento. Cuando yo les haga una pregunta, primero que todo, escriben su nombre aquí, digitan su nombre aquí. Cuando yo les haga una pregunta, entonces ustedes escriben la pregunta. Aquí en su documento, por ejemplo, pregunta 1. Y debajo de ella, ustedes hacen su respuesta. Esta es mi respuesta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con ese documento. Pero el documento va a ser compartido. Sí, voy a compartirlo en este momento. Toca como ver qué nos puede ayudar o alguna cosa. Porque, pues, Dime, Juan Antonio, ¿tienes el qué pena, micrófono activo? no. Ah, sí, profe. Es que se me había ido internet, qué pena. Ok. Bueno, chicos, entonces ahí a cada uno va a tener un documento de esto y solamente es un recurso para dinamizar preguntas y respuestas. Ok. Ok, usted entonces, por favor, allá en su classroom, en ese momento aquí donde dice trabajo de clase, aquí donde dice participación, debe aparecer el documento. Entonces, por favor, ábranlo. Y lo tenemos ahí abierto durante la clase. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces recuerden, cualquier pregunta que realice, ustedes allá en su documento que ya deberían de tenerlo abierto, primero escriben su nombre, entonces escriben su pregunta y luego la respuesta de lo que yo haya preguntado. Bueno, entonces, vamos a decirlo. Profe, qué pena, tengo un problemita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a comenzar la clase. Todavía solamente una instrucción de que compartí un documento en Classroom para que lo abran y cuando yo hago una pregunta, escriben la pregunta en ese documento y también escriben la respuesta en ese documento. ¿Cómo? No me parece. ¿No les aparece el documento aquí en el Classroom? ¿No les aparece el documento aquí en Classroom en trabajo de clase? A mí sí, profe. A mí también. A mí sí, A mí sí me aparece, profe. Ok, muchas gracias. A mí también, profe. Ok. A mí no. Entonces les explico a los que dicen que no lo pueden ver porque... La derecha sale, ¿no? Es un documento de Google. Entonces, miren, están parados aquí en el grupo de Classroom que se acaban de matricular, tienen que ir a trabajo de clase y aquí en trabajo de clase, debajo de participación, está este título que dice participación en la sesión de cómputo. Tienen que abrir allí, ya sea si están en el celular o en el computador y luego abren dándole clic aquí en este documento. Ahí les tiene que abrir el documento. ¿Será que de pronto tiene el otro correo? Que no me parece eso. El IT no me parece. Tiene que ser en el correo de Univalle con el que te inscribiste aquí en este curso. Profe, Sí. a mí me sale que hay un error con el archivo. Si vuelves a cargar la página. Está raro. Dale F5. Profe. Voy a ver en el chat qué escribieron.
No, no es necesario, solamente el nombre. No, a mí no me parecía tampoco, entonces no me aparecía en trabajo de clase, solo me aparecía aspectos de contabilidad y ahí estaba la última publicación. Y ahí aparecía el archivo. Ajá, en trabajo de clase, debajo de participación, ahí hay una actividad que es participación en la sesión de sistema de cómputo y al darle tab o clic en él, aparece el documento y ahí una vez presionen clic, él les debe abrir el documento. Listo, el sistema me reporta acá que les ha compartido a 75 personas el documento, que son las 75 personas que están inscritas en el curso, ¿vale? Ok, y entonces yo ya puedo ver acá el documento de cada uno de ustedes. O sea que en el momento que yo quiera ir a ver su respuesta, puedo ver el documento. Entonces, para probar que tienen su documento, por favor escriban en su documento el nombre de ustedes, ahí al frente donde dice nombre. Entonces, Profe, pregunta que si es necesario colocar el código. no, solamente el nombre. Entonces, Alejandra ya escribió su nombre. Alejandro ya escribió su nombre y así sucesivamente. Y ya tienen listo su documento para escribir. Alexis, ¿no has podido ingresar al documento? No, señor, profe. ¿Has tenido dificultad? Sí, empezando porque me cayó la red y me perdí un pedacito importante. Entonces estoy tratando de volver a ingresar desde el computador porque estoy en el teléfono. Dale. Bueno, mientras van resolviendo esos problemas técnicos, vamos a arrancar y luego venimos acá. Entonces, ok, en la sesión pasada, básicamente estuvimos hablando de los avances tecnológicos, más precisamente sobre los avances en tecnología informática y la importancia de esos avances. De alguna manera, la forma como esos inventos tecnológicos han permitido modificar las estructuras sociales y la forma como han cambiado el rol de las personas en la sociedad. Y dimos algunos ejemplos. Entonces, por ahí ustedes participaron de algunas actividades y dieron su opinión acerca de eso, y en últimas, pues cada uno de alguna forma aceptó de cómo la tecnología informática pues ha impactado las estructuras sociales. Dime, Javier. Profesor, por el grupo de WhatsApp, mandé la foto de lo que me sale. Ok, tú tienes abierto otro, en ese computador donde estás trabajando, ¿tienes abierto otro correo? No, señor. Abre una ventana, ¿sabes abrir una ventana de incógnito? Abre una ventana de incógnito, abres el correo allá y inténtalo abrir por allí. Si no, pues entonces, a ti te haré la participación puntual abriendo el micrófono, ¿vale? Bueno, señor. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente del sistema de cómputo y cómo están conformados esos sistemas de cómputo. Para algunos esto será un repaso porque sé que en las instituciones educativas de donde vienen posiblemente en algún momento les hablaron de esto. Entonces será como una especie de resumen que vamos a realizar de esa parte que ustedes, digamos, ya abordaron. Entonces vamos a hablar sobre conceptos y generalidades sobre la tecnología de la información, y esto fue lo que de alguna manera abordamos la sesión pasada. Dijimos que pues, el artefacto que se denomina como el primer artefacto para hacer operaciones aritméticas es el ábaco, y de ahí para allá comenzaron a surgir una gran cantidad de inventos, que permitían ir automatizando los procesos aritméticos. Básicamente, en primera instancia, esos procesos aritméticos. Luego se fueron agregando ciertos otros elementos, y esta evolución llevó a que más o menos a finales de los
de los 40 se comenzaran a tener unas primeras máquinas electrónicas. Bueno, unas máquinas catalogadas como electrónicas para hacer cálculos con la tecnología de ese momento. El primer computador electrónico, uno de los primeros computadores electrónicos catalogados como tal fue el ENIAC, más o menos construido en el 46. Y digamos que esa es la base para comenzar a evolucionar tecnológicamente en cuanto a hardware y por ende frente al software en los sistemas de cómputo. Y ahí digamos que es como el punto de partida donde se comienzan a hablar acerca de los computadores. Luego IBM por allá a finales de los 70 pues comienza a hacer la producción de los computadores personales y de ahí digamos que marca otro hito en la computación porque comienzan a hacerse avances sobre esos elementos. A tener hasta tener en el momento unos sistemas de cómputo muy potentes y de alguna manera muy portátiles para su manipulación en cuanto a la movilidad del dispositivo como tal, como a la movilidad de la información que ellos procesan. Entonces, aquí podemos mirar un dispositivo actual que es una tablet, o si pusiéramos un smartphone, pues ese sería catalogado como un sistema de cómputo. Ahora, de acuerdo a los elementos del sistema de cómputo que vamos a ver, pues básicamente esos sistemas de cómputo, un celular es un sistema de cómputo por los componentes que tiene. Entonces, esa evolución nos conllevó a tener hoy en día lo que denominamos sistemas de cómputo. Entonces, un sistema de cómputo es un conjunto de elementos tanto físicos como lógicos, que en última lo que está permitiendo es hacer el procesamiento de información. Todo lo que se procesa en un computador básicamente es información. Las actividades que ustedes hacen es información. Entonces, un sistema de cómputo está conformado por una parte física que se le denomina hardware, una parte lógica que se denomina software y unos usuarios que operan sobre esos sistemas de cómputo. Entonces, si usted mira una tablet, es un sistema de cómputo. Si usted mira un celular, es un sistema de cómputo. Si usted mira un computador, eso es un sistema de cómputo. Y en ellos están estos componentes. En todos. En ellos tenemos parte de hardware, que en este caso, dependiendo del dispositivo, tendrá ciertos componentes de hardware. De hecho, la palabra hardware en inglés pues indica parte física o parte dura del sistema de cómputo. Y la parte del software es la parte blanda, que está conformado por los programas y los datos. Entonces, todo lo que de alguna manera esté conformado en estos elementos se podrían denominar un sistema de cómputo. Entonces, en ese sistema de cómputo, pues básicamente hay dos componentes muy importantes y son componentes inseparables. En un sistema de cómputo, el hardware no puede vivir sin el software. Bueno, puede vivir, pero no cumple la función para lo que fue diseñado. El software, sin el hardware, sí no puede vivir, porque de alguna manera tiene que estar almacenado en algún dispositivo. Entonces, necesitamos de algún medio de almacenamiento donde esté el software almacenado para poderlo trabajar. Entonces, pero el software también necesitaría el hardware para poderse ejecutar. Entonces, son dos elementos que de alguna manera han sido diseñados para que trabajen en conjunto. Ok, Gonzalo, muchas gracias por notificar. Ahí ya está volviendo a pedir conexión. Entonces, un sistema de cómputo tiene su parte del hardware, una parte del hardware. Todo sistema de cómputo en su hardware va a estar conformado por elementos de entrada, por elementos de salida y por elementos de procesamiento. Entonces, desde este esquema, de alguna forma me ubico, desde este esquema me ubico para decirles a ustedes que en últimas un celular es un sistema de cómputo. O sea, en últimas un celular, nosotros lo llamamos smartphone o celular inteligente, pero como tal, está compuesto por los elementos de un sistema de cómputo.
O sea, un celular tiene elementos de entrada, un celular tiene elementos de salida y un celular tiene una unidad de procesamiento. Una unidad de procesamiento donde esa unidad de procesamiento corren programas y se procesan datos. Eso en últimas tiene un celular. Eso en últimas tiene una tablet. Listo, entonces vamos a hacer la primera pregunta para nuestro documento. Entonces, ya sabemos que en la parte del hardware, las partes de un computador personal son elementos de entrada, elementos de salida y parte de la CPU. Entonces, quiero que me escriban en el documento qué dispositivos de entrada conoce usted en los diferentes sistemas de cómputo que haya operado. La pregunta es, ¿qué dispositivos de entrada conforman la parte del hardware en un computador o en un sistema de cómputo? Menciónenlos allí, en los documentos. ¿Cuáles son o qué dispositivos de entrada conocen? Que en últimas, los dispositivos de entrada son los que uso para darle órdenes o para ingresarle información al sistema de cómputo. Hola, profe, qué pena. Lo que pasa es que pues mi computador está fallando y estaba pues en la clase normal y se apagó, o sea, pero se apaga, pero yo sigo escuchándolo, pero pues así mueva el mouse o mueva las teclas, no vuelve a prender, ¿sí? Entonces, pues no sé cómo responderle las preguntas. O sea, no sé si por el chat, por acá o cómo. Dale, por el chat puede ser. Profesor, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Sí, mencionar dispositivos catalogados de entrada que se hayan utilizado, que ustedes hayan utilizado. Listar o escribir o mencionar dispositivos catalogados como dispositivos de entrada en un sistema de cómputo o en las partes de un computador. Entonces aquí estamos viendo que un sistema de cómputo, entre ellos un computador personal, en la parte del hardware está conformado por dispositivos de entrada, dispositivos de salida y elementos de procesamiento para operar los programas y para manejar los datos. Entre esos elementos tenemos también la memoria, que ya la vamos a ver. Pero lo que he dicho en este momento es, dígame cuáles son dispositivos de entrada. De una vez escriban ahí también cuáles son los dispositivos de salida. ¿Cuáles dispositivos de salida conocen o han utilizado en un sistema de cómputo? ¿En la misma pregunta o como segunda pregunta? Una segunda pregunta. Dispositivos de entrada y lo listan. Dispositivos de salida y lo listan. Pero dos preguntas distintas, profe, en una sola. Distintas. Dispositivos de entrada, una. Dispositivos de salida, otra. Vale, sí, sí. Una pregunta. Dime. ¿Con los dispositivos de entrada se requiere entrar en software o hardware? Estamos hablando de la parte del hardware. Entonces, ahora puntualizamos un poquito esa pregunta porque hace ruido cuando decimos dispositivo de entrada en software. Entonces, ahora lo miramos. Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas. Bueno, ¿dónde pare? Ahí, Gonzalo. Ok, entonces Gonzalo por acá escribe que dispositivos de entrada que conforman parte del hardware en un sistema de cómputo, entonces mouse, teclado y micrófono. Mouse, teclado y micrófono. Y por acá puso dispositivos de salida, monitor y parlantes. Vamos a ver por acá en el chat, me dice Zuli que de entrada, teclado, mouse, cámaras, la USB. Bueno, ahora vamos a recategorizar esa parte de la USB y salida, monitor, impresoras y parlantes. ¿Listo? Entonces, muy bien. Estos serían algunos. Ahorita los vamos a puntualizar más en una diapositiva que encontremos. Vamos a escoger otro. Vamos donde pare el mouse. Aquí, Julián. Ok, Julián dice que dispositivos de entrada, pues en este caso, el teclado, el mouse, el micrófono, la cámara web y el escáner. Muy bien.
Y dispositivos de salida, los parlantes, el monitor y la impresora. Muy bien. Entonces, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Entonces, en últimas, en un sistema de cómputo, bueno, veamos uno más, donde para el mouse, aquí, Santiago. Ok, entonces por aquí, Santiago Fajardo, o Rosero Fajardo, nos dice que dispositivos de entrada, el ratón o mouse, el teclado, un micrófono. Dispositivos de salida, entonces monitor, impresora y parlantes. Bueno, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador en esos dispositivos? Bueno, por acá en el chat Juan Pablo me dice que dispositivos de entrada, el teclado, el escáner y el mouse. Entonces, su mismo nombre lo indica, ¿no? En un sistema de cómputo, lo que yo voy a usar para ingresar datos son dispositivos de entrada. Entonces, por eso, acá, Santiago, el ratón. Entonces, básicamente, el ratón es un dispositivo de entrada que me permite darle órdenes al computador. Órdenes. Entonces, yo le digo al computador, venga acá hago una acción de dar clic y en este caso le doy una orden al computador, en este caso, para que me despliegue el menú del sistema operativo Windows. El teclado, pues en este caso, el teclado, entonces se utiliza para ingresar datos y también para realizar órdenes. ¿Listo? Entonces, son dispositivos que me permiten darle órdenes al sistema de cómputo, al computador, o me permiten ingresar datos. En este caso, ustedes me están escuchando porque estoy utilizando, en este caso, esta diadema, donde este dispositivo pues se categorizaría como dispositivo de entrada y salida porque me permite entrar datos auditivos, pero también me permite escuchar datos auditivos. Entonces, esa es la característica de los dispositivos de entrada, y los dispositivos de salida es que me permiten arrojar información del sistema de cómputo. Arrojar. Recuerden que en su etapa temprana, los dispositivos como los computadores no tenían como una especie como tal, de alguna forma, dispositivos como los que tenemos en la actualidad, como el mouse, como el teclado, como la pantalla, no tenían esos dispositivos. Digamos que eso ha tenido una cierta evolución. Los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, y tanto el hardware como tal, han tenido una evolución. ¿Sí? Han tenido una evolución. Entonces, a esos elementos físicamente hacen parte de un sistema de cómputo. Entonces, por acá tenemos periféricos de entrada y salida, algunos que se han mencionado por ustedes. El escáner, yo pensaría que pues que todos tienen conocimiento del escáner, pero es un dispositivo como especie de fotocopiadora que la información que ingresa la manda al computador, básicamente. Tenemos el teclado, el mouse, micrófonos, parlantes, impresora, tablas digitalizadoras, y ahorita en una diapositiva más adelante vamos a encontrar otros. Tenemos dispositivos de almacenamiento. Posiblemente el hardware va a tener dispositivos de almacenamiento internos y externos. La memoria como tal es un dispositivo de almacenamiento interno. Ahorita vamos a ver que la memoria se clasifica en dos tipos de memoria en términos generales. La memoria RAM y la memoria ROM. Entonces, son abreviaturas de memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, y ROM, memoria de solo lectura, que es donde inicialmente se almacena la información en el computador cuando se está trabajando. Y está el sistema de procesamiento. Que se es catalogado como procesador, que es un elemento que en esa historia de evolución de los sistemas de cómputo, pues aparece en un momento, en una de las generaciones de la computación, en la tercera generación, y allí es donde comienza a utilizarse y a popularizarse el término de procesador. Si ustedes observan en el diagrama anterior, en la diapositiva del diagrama anterior, aquí dice CPU, que es la abreviación de unidad de procesamiento y de control, Control Process Unit, unidad de procesamiento y de control.
Entonces, en últimas, ¿quién es la CPU? La CPU es esto, lo que se conoce como procesador. A veces nosotros decimos a la torre la CPU, o sea, esa caja que tenemos allá al lado del computador, decimos esa es la CPU, es un término que se ha generalizado, pero en realidad, la CPU es el elemento que está internamente de esa caja que se llama procesador, que está incluido en otro elemento que se llama la motherboard. Ok, entonces digamos que aquí en términos generales está el hardware de los sistemas de cómputo, periféricos de entrada y salida, dispositivos de almacenamiento externos e internos y el procesador o la unidad de procesamiento y de control. Todo eso debe... Sí, dime. La cuestión del cable HDMI es, o sea, ¿qué parte sería? Bueno, en este caso, el cable HDMI es un periférico de conexión. En este caso, no está establecido en el rango de estos elementos. ¿Por qué un periférico de conexión? Porque eso es su funcionalidad. Entonces, un cable HDMI conecta a una tarjeta HDMI y a un dispositivo que tiene HDMI, como por ejemplo poder proyectar la imagen del computador en un televisor. Entonces, es un dispositivo, es un periférico de conexión. Lo mismo el cable USB. Para los que tienen celular, que conectan su celular al computador por el puerto USB, entonces en este caso el cable USB es un periférico de conexión. ¿Listo? Ok, entonces estos son los elementos. Entonces desde allí me paro para decirles también que esos componentes se encuentran en un celular. ¿Sí? Un celular tiene un procesador. Internamente un celular tiene un procesador. De hecho, cuando usted apaga el celular y lo prende, usted ve que hace un sistema de inicio. Un sistema de inicio. Que ahorita lo vamos a entender cuando veamos el concepto de sistema operativo. Entonces, él lo que hace es que verifica los componentes de hardware que tiene a través de los programas que tiene instalado, a través del software. Entonces, eso lo puede hacer porque tiene una unidad de procesamiento. Y eso lo puede hacer porque tiene una unidad de almacenamiento, que en este caso es tanto la memoria como la memoria donde se guarda y se cargan los programas cuando se está ejecutando, que es la memoria RAM, y la memoria donde se guardan temporalmente y también donde se guardan permanentemente los datos, que en este caso pues son memorias internas y memorias denominadas como memorias flash. Ok. Internamente, tengo algo en el chat. La VRAM hay diferentes tipos de memorias. O sea, hay la EEPROM, la ERAM, la VRAM y hay diferentes tipos de memorias. La idea general aquí es que siempre vamos a tener en los sistemas de cómputo al menos dos memorias. Una memoria donde están guardados los programas que vienen de fábrica y otras memorias y otra memoria que es donde se cargan los datos y los programas cuando se está trabajando en ese sistema de cómputo. Entonces, en un computador, en este momento, los que están trabajando en un computador y los que están trabajando en un celular, ustedes tuvieron que haber prendido ese dispositivo, ahí entró a funcionar unos programas y entró a almacenar ciertos datos en ese dispositivo de almacenamiento, que en ese caso inicialmente es la memoria RAM. Es la memoria de trabajo. Ya la vamos a puntualizar ahorita más adelante. En este caso, los sistemas de cómputo más enfocados, bueno, no, todos lo tienen en realidad. Todos lo tienen. Sí, en este caso, lo que pregunta Gonzalo, eso viene, la memoria de video viene generalmente en las tarjetas de video. Bueno, vienen también a veces impregnadas en esta plaqueta, denominada motherboard, que es básicamente la tarjeta principal del sistema de cómputo. Cada componente, todo esto es un componente sistémico. Y cuando hablamos de un componente sistémico es que existen elementos y que posiblemente todo ese sistema sin uno de esos elementos no funciona. Si al sistema de cómputo se le dañó la RAM, hasta ahí llegó. Hay que cambiar la RAM. Si al sistema de cómputo se le dañó el disco duro, hasta ahí llegó.
Si al sistema de cómputo se le dañó la tarjeta principal, hasta ahí llegó. O sea, cada componente es importante para el sistema de cómputo, es importante. Entonces, de alguna manera, cada componente tiene su funcionalidad. En esos sistemas de cómputo existe algo denominada la tarjeta principal o motherboard. Entonces, Profe, qué pena. Sí. Entonces quedó que la memoria hace parte de los dispositivos de salida. No. ¿De salida? No. No. Los dispositivos de salida, como los que vieron algunos de ustedes, son los que permiten ingresar y sacar datos. Ingresar y sacar datos. Esos son los dispositivos de salida y de entrada. Entonces, de ingresar datos, el mouse, el teclado, los parlantes, el escáner, el joystick y otros. O sea, me permiten darle órdenes e ingresar información al computador. Dispositivos de salida, que ahorita lo vamos a puntualizar, tanto de entrada y salida. Dispositivos de salida son los que me permiten sacar información del computador, visualizar la información del computador. Entonces, la impresora, la pantalla, los parlantes, el plotter, cada dispositivo que me permita sacar información, esos son dispositivos de salida. Y hay unos dispositivos de almacenamiento. En esos dispositivos de almacenamiento está la memoria RAM. O sea, en la memoria RAM, yo la memoria RAM no la uso ni para entrar información ni para sacar información. La uso para almacenar información. Y ahorita vamos a puntualizar. La RAM, almaceno los datos. Profe, una pregunta. Sí. Y ahí en el caso de una memoria USB, tal vez también sería lo mismo. Una memoria USB, entonces pasaría a ser una memoria de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento. O sea, ¿cuál es la funcionalidad de la memoria USB? Que usted guarde permanentemente los datos. Guarda permanentemente los datos. Lo que pasa es que después utiliza unos mecanismos para recuperar los datos de su memoria USB o para almacenar más datos o modificar datos de su memoria USB. Pero en última está catalogado como un dispositivo de almacenamiento. Y en ese caso, la memoria USB, como escribe ahí Juan Sebastián, pues es un dispositivo de almacenamiento externo. Un dispositivo de almacenamiento externo. Igual en ese documento que están allá, también ustedes pueden hacer sus apuntes allí como para que le quede como registro de notas, de apunte de notas. Entonces, todas estas cosas que vamos diciendo, también las pueden ir escribiendo allí. De todas maneras, aquí también les queda el video que después se los publico y ahí pueden puntualizar otras cosas. ¿Listo? Entonces, la memoria RAM es un medio de almacenamiento. La USB es un medio de almacenamiento. ¿Listo? Todos estos dispositivos se interconectan mediante una plaqueta principal. Generalmente todos los sistemas de cómputo tienen una tarjeta principal llamada la plaqueta base o la motherboard. Que esa motherboard, pues ahí se conjugan todos los elementos. La CPU, la torre del computador tiene la motherboard. Una tablet, si se destapa, tiene la motherboard. Y el celular, si se destapa, ahí tiene su motherboard. Entonces, en este caso, sí, Dani, la motherboard también se le denomina la tarjeta madre o la tarjeta base. Entonces, Profe, es una... y los radios, o sea, esa plaqueta también se podría llamar así. ¿La cual, perdón? Los radios saben tener una placa también. No sé si ha visto. Ah, bueno, pero sí, aunque en este caso, el radio no lo podríamos catalogar como un sistema de cómputo. ¿Sí? El radio no se podría clasificar como un sistema de cómputo porque de alguna manera el radio no tiene una unidad de procesamiento. El radio no tiene una unidad de almacenamiento. No tiene ni unidad de procesamiento ni unidad de almacenamiento. O sea, el radio en este caso es un aparato electrónico, pero no es un sistema de cómputo. Digamos que aprovecho tu pregunta para distinguir entonces que existen sistemas de cómputo y existen aparatos electrónicos. Entonces, para que no todo aparato electrónico es un sistema de cómputo, pero un sistema de cómputo se podría catalogar como un aparato electrónico. Entonces, ¿cómo puedo yo catalogar o clasificar que un aparato electrónico es un sistema de cómputo? Si tiene los componentes esenciales. ¿Cuáles son los componentes esenciales?
que tengan unidad de procesamiento, que tenga unidad de almacenamiento y que al menos tenga dispositivos para entrar datos y comandos y dispositivos para sacar información de ese sistema de cómputo. ¿Listo? Entonces, lógicamente, el radio, los equipos de sonido, tienen una plaqueta, pero eso es una plaqueta electrónica, que de alguna manera tiene una similitud, porque esa plaqueta electrónica lo que hace es que une a algunos componentes de esos dispositivos. Entonces, por ejemplo, en el radio, en el equipo de sonido o en el radio, se tienen unas interfaces para encender, para apagar, para aumentar volumen, para cambiar dial y sucesivo. Y esas interfaces funcionan porque de alguna manera tiene una comunicación con esa plaqueta principal y esa plaqueta principal tiene unas acciones que permiten hacer esas cosas. Pero no son un sistema de cómputo. ¿Listo? Ok, entonces en esta tarjeta, si ustedes de pronto no han tenido la oportunidad de destapar un computador, no lo han visto, entonces internamente un computador pues tiene, esto internamente viene dentro de la caja de la torre del computador. A esto es lo que le llamamos una motherboard, una tarjeta madre, una tarjeta principal. Y allí están conectado todo. Allí está todo. Entonces, vamos a ver si esto se puede ver un poquito más grande. Si ven aquí, ahí, digamos, en este gráfico están representando todo lo que tiene la tarjeta principal en un sistema de cómputo. Por aquí, mire que dice que está el socket de la CPU, el socket. O sea que aquí en la tarjeta principal estaría el procesador, la unidad central de proceso. Y todo esto está intercomunicado por una plaqueta electrónica, una plaqueta electrónica. Por aquí se alcanza a ver en ese gráfico, por aquí hay unos zócalos. Aquí generalmente se insertan los módulos de memoria RAM. Por aquí se insertan los módulos de memoria RAM. Que los módulos de memoria RAM, pues son unas especies de circuitos, como esos que ustedes ven aquí. Esta ranura se inserta, digamos, tarjeta electrónica llamada memoria RAM, se inserta en estas unidades o zócalos. Entonces, ahí es donde está la memoria RAM. Y todo esto, pues, tiene algo que llaman buses de datos. Todo esto se intercomunica por los buses de datos. Y aquí tiene una gran cantidad de cosas. Por aquí están los dispositivos. Mire, por acá por aquí debería estar el conector de la memoria, el conector de la tarjeta de red, el conector de USB. Por aquí están los conectores de micrófono y de audio, de diadema. Por aquí está un puerto posiblemente para conectar los puertos seriales o los VGA para los dispositivos de las pantallas y sucesivo. Por aquí se alcanza. Sí. ¿Y la fuente? No veo el espacio de la fuente. Ok, lo que pasa es que la fuente. Sí, en ese caso, pues tomé, Gonzalo, esa plaqueta, pero digamos que esto ha evolucionado, ¿no? Puede ser que algunos de esos dispositivos no sean. La fuente, mira, si miras aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí, son los conectores para conectar las fuentes. ¿Sí? Más que todo este. Este es para, mira, el power connector, aquí está el conector. Y estos son para los conectores de los discos duros, ATA. En ese caso, para esta motherboard. Recuerden que esto va evolucionando, ¿no? Esto va evolucionando. Posiblemente ya no hay ATA, sino que hay posiblemente SATA y posiblemente ya ahora hay discos de estado sólido. Entonces, todo esto va cambiando. Pero en esencia, tiene una funcionalidad que es unir todos los componentes, en ese caso, del sistema de cómputo, para los PCs. Profe, ahora que mencionó el disco de estado sólido, ¿cuál es la diferencia del disco duro y disco de estado sólido? Bueno, ahorita que lleguemos, tenme esa pregunta ahí, ahorita que toquemos lo de los discos duros, te la respondo, ¿listo? Para seguir con estos componentes de aquí, de la motherboard. Pero tenme la pregunta ahí, ya te explico cuál es la diferencia entre el disco mecánico, o el disco duro, como generalmente lo vemos
conocido y actualmente lo que estamos conociendo como discos de estado sólido. Bueno, entonces en resumen, ¿la plaqueta qué hace? Tiene una función de unir todos los componentes. Entonces, mire, por aquí estaría el procesador, por aquí estaría la memoria, por aquí estarían unos slots de expansión, por aquí se pueden poner más elementos como tarjeta graficadora y lo demás. Aunque este tiene su tarjeta graficadora, mire, aquí está el adaptador gráfico, el puerto de adaptador gráfico. Este sería para poner una tarjeta graficadora. Cuando hablamos de tarjeta graficadora, es una tarjeta específicamente que maneja los gráficos en los computadores y tiene su propio procesador, o sea, para mejorar la calidad y la velocidad con que se renderizan los gráficos en la pantalla. Entonces, esta plaqueta tiene todos esos componentes. Esta plaqueta tiene todos los componentes. Si ustedes alcanzan a ver, por aquí hay como una especie de circuitos. Por aquí hay unas especies de circuitos. Esos circuitos, por allí en alguno de ellos, que no lo alcanzo a ver, creo que es este, se le denomina el BIOS. El BIOS. Y no es más que un circuito que en última sería la memoria ROM, que es donde vienen guardados los programas que arrancan el computador. Entonces, a eso es lo que se llama la BIOS. Y BIOS viene como algo así como que el BIOS es la abreviación de Sistema Básico de Entrada y Salida, Basic Input Output System. Entonces, eso viene en la plaqueta. El fabricante lo pone allí para poder darle vida al sistema de cómputo. Ahorita vemos que esto, pues realmente sin el software no funciona. Pero allí vienen unos programas, en el hardware vienen unos programas pregrabados, que son los que permiten que arranquen inicialmente el computador. Esto tiene una gran cantidad de cosas. Lógicamente, quienes conocen más de esto, aquí simplemente es para que ustedes tengan una idea general de los sistemas de cómputo, pero los que estudian sistemas, posiblemente tecnología y algunos ingenieros que arrancan dando soporte, digamos, y ellos conocen de eso. Los electrónicos conocen muy bien de eso también. ¿Por qué? Porque son los componentes que hay allí. Entonces, la plaqueta, como tal, es la que une todos esos elementos, ¿sí? En la plaqueta está el microprocesador, que es la misma CPU. En la plaqueta está el banco de memoria. En la plaqueta están las ranuras de expansión. Recuerden que las ranuras de expansión son estos zócalos donde yo le puedo agregar cosas al computador, cosas, elementos con tarjetas. A eso le llaman ranuras de expansión o slots. En la tarjeta madre o en la motherboard o en la tarjeta base también están los buses de comunicación. Todos estos componentes se comunican a través de unos caminos, digamos aquí electrónicos que tienen, para que cuando el procesador diga yo quiero datos, posiblemente los busque en la memoria y si no los encuentra en la memoria, entonces posiblemente por este bus de datos que son estos para esta tarjeta, van y buscan sobre los dispositivos de almacenamiento externo, como el disco duro, y en esta, por esto que dice aquí floppy connector, ya los floppy no existen, van y sacan la información de los dispositivos permanentes de almacenamiento permanente. Esa es la función de la motherboard. Y ahí también viene la tarjeta, en algunos vienen integrados la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, el MON y otros elementos. Entonces ahí es donde unimos todo. Ahí es donde se une todo. Esa misma analogía pasa con los otros sistemas de cómputo. De hecho, un celular debe tener una tarjeta y en este caso el teclado virtual que tienen en los smartphones, pues deben de estar conectados a esa tarjeta y esa es la que dice, ok, me están ingresando unos datos o me están dando una orden y ellos van y dicen, ok, lo que quiere aquí es que presionaron sobre este icono, quiere que yo abra este programa. Entonces, de alguna forma, todo eso es controlado por la motherboard que pone a interactuar los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, el procesador, la memoria y los dispositivos de almacenamiento externos e internos. Ok, elemento importantísimo de todo sistema de cómputo, el microprocesador. El microprocesador. Ya miran aquí en este mapa que aquí dice que este es el socket de la CPU, el socket de la CPU. O sea, allí es donde se instala. Si ustedes tuvieran la oportunidad de destapar un computador, pues van a ver que en la motherboard está instalado este aparatico. Mire que aquí, este es como el procesador ya extraído de la motherboard. Tiene como unos pines. Allí es donde está la magia de los sistemas de cómputo, porque allí es donde está la unidad de procesamiento y la unidad lógica.
Es allí donde se ocurre todo el procesamiento de datos. Allí eso, en el momento que se crearon los microprocesadores, se miniaturizó todo el sistema, todo el poder de cómputo en ese caso, de los aparatos electrónicos, de los sistemas de cómputo. Allí es donde ocurre toda la magia. En un aparatico que no mide más de 3×3. Y esto viene y se inserta aquí. Se inserta aquí en este zócalo. Entonces, digamos que cada evolución tiene su board y cada board posiblemente tiene su propio procesador. O sea, yo no puedo posiblemente comprar un procesador e írselo a insertar a cualquier board, porque todo tiene que cuadrar con la tecnología en ese momento que haya. Mira, ahí alcanzan a ver pues una mano, mire cómo toma el microprocesador y ese microprocesador va aquí en este zócalo. Entonces, a eso es lo que realmente le llamamos CPU, al microprocesador. Y eso ha evolucionado. O sea, todo esto vamos a encontrar que evoluciona. Todo evoluciona. Entonces, en ese procesador está la ALU, que significa unidad aritmética lógica. ALU significa unidad aritmética lógica. O sea que aquí es donde ocurren todos los cálculos y toda la lógica que hay en el computador, en los sistemas de cómputo. Ahí es donde se da. O sea que todo viaja al computador, a sus elementos. Y aquí es donde se ocurre la magia. Pregunta. La escriben ahí en el documento y ya miro respuestas. Para el computador, la información que viaja en sus componentes, ¿de qué manera viaja? O cómo visualiza, cómo trata la información en los computadores. ¿Cómo se trata la información en los computadores? El computador, ¿cómo interpreta la información? ¿Cómo interpreta la información? ¿Cómo viaja la información a los computadores? ¿Cómo el computador visualiza o manipula la información? Vamos a esperar respuestas. ¿Cómo interpreta la información el computador? ¿Cómo viaja la información en el computador? ¿En qué formato utiliza la información el computador? Ok, por aquí Santiago ya nos dio una respuesta por medio del lenguaje binario ceros y unos. Por acá, Alexis, bueno, Alexis dice que se utiliza a través de los buses de datos. Sí, los buses de datos. Vamos a ver otra respuesta, a ver. Donde caiga el último. Vamos a ver el último que está aquí. Zuli. Bueno, Zuli todavía allí está registrándola. Vamos al primero, Alejandra. Bueno, también allí está todavía escribiendo. Vamos a donde caiga. Juan Esteban Cotasio. Ok, ahí ya escribió la pregunta. Está aún respondiendo. Vamos a buscar otro. A ver. Ricardo. Bueno, a Ricardo no le ha abierto todavía el documento. A Geraldine. Bueno, Geraldine ahí todavía la está escribiendo. Y vamos a buscar el último. Profe, una Dime. cosa. Que yo el otro día, ahorita que me acordé un poco con lo del lenguaje binario, que el otro día vi que estaban haciendo pues, unos supercomputadores, no creo que, bueno, nuclear, algo así, no me acuerdo la palabra exacta, ¿no? Pues el caso que eso era tan potente que a la hora de procesar en el lenguaje binario era como tan rápido que los unos y ceros los cogía como los dos a la vez, o sea que eran las dos opciones a la vez, era un 1 y un 0 a la vez. Sí, esa es la arquitectura computacional que vienen trabajando de hace algunos años. Todavía está en la etapa de experimentación, pero ha evolucionado. En algún momento eso va a llegar a reemplazar este sistema binario. Eso se llama la computación cuántica. Entonces, cuántico. Ajá, entonces ahí ya no se habla solamente de bits,
sino que se habla de qubits y en un momento determinado pues pueden tener diferentes valores y eso va a tener una velocidad de procesamiento impresionante, ¿sí? Impresionante. Entonces se llama la velocidad de la computación cuántica. Entonces vienen trabajando, en algún momento se comienza a hablar de eso. Por el momento, pues la información para los computadores, para los sistemas de cómputo, se interpreta en sistema binario. Y cuando hablamos de sistema binario, es un sistema numérico que solamente interpreta ceros y unos. Eso es el sistema binario. Entonces, de alguna manera, todo lo que ocurre aquí en este procesador y todo lo que ocurre en la plaqueta y todo lo que viaja, todo lo que está sucediendo en este momento con este sistema de cómputo que estamos utilizando, pues se da a través del sistema binario o se interpreta a través del sistema binario. Pero en sí, bueno, por acá Alexis nos respondía, que es la computación cuántica en el chat y nos habla de los qubits, ajá. Entonces, en este caso, el sistema binario se representa por ceros y unos, o sea, todo. Ese documento que ustedes están formando allí, este video que ustedes me están viendo, ese chat que ustedes están interpretando, esa imagen que yo estoy buscando allá, todo eso, en últimas, todo eso se está procesando en un sistema binario. Y cuando hablamos del sistema binario, es un sistema que interpreta solo dos estados, ceros y unos. Nuestro sistema numérico es el sistema decimal, que está representado por 9 dígitos, que en este caso es del 0 a 9, y es el sistema que nosotros manejamos y operamos. Las máquinas trabajan en sistema binario y se le denomina pues lenguaje de máquina. Los sistemas de cómputo no entienden sino en ceros y unos. En otros componentes también utilizan el sistema octal y el sistema hexadecimal. Sistema octal que tiene 8 dígitos del 0 al 7 y sistema hexadecimal que tiene, voy a completar aquí, sistema decimal sería que tiene los dígitos del 0 al 9, el sistema octal que tiene los dígitos del 0 al 7 y el sistema hexadecimal que tiene los dígitos del 0 al 9 y tiene los dígitos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, tiene 15 dígitos. Entonces, el sistema con que operan los computadores internamente es el sistema binario, ceros y unos. Pero en últimas, ese 0 y 1 es solamente una codificación. Porque luego miramos, Ricardo, qué pasó con tu documento, ¿vale? Porque en este caso, el 0 realmente lo que representa es ausencia de energía. Y el 1 significa presencia de energía. Entonces, por eso la computación y la comunicación que se da a través de la computación es tan rápida. Porque en últimas es energía. O sea, todo lo que está pasando aquí en este momento son impulsos de energía que están catalogados, están codificados en un sistema binario de ceros y unos. Entonces, todo esto aquí internamente lo que se da es impulsos de energía, impulsos. Y toda esa combinación es lo que nos permite hacer todo esto que estamos haciendo. Entonces, el procesador es una parte esencial de los sistemas de cómputo. Allí está la unidad de control y ahí está la unidad aritmético-lógica. En la unidad aritmético-lógica ocurre todo lo que son operaciones aritméticas y en la unidad de control es la que combina las diferentes órdenes de lo que pasa en el sistema de cómputo. Ese es el que dice, voy a ir a sacar algo de la memoria, tengo que ir a sacar algo del disco duro, me están ingresando un comando por el computador, tengo que mandar esta información a la impresora y sucesivo. Todo eso ocurre en el microprocesador. Entonces, ese microprocesador está conformado por esos dos elementos y eso es lo que hace ese procesamiento de la información. Para ayudarle al almacenamiento interno de la información en los computadores, hay una memoria interna que se llama la memoria caché. La memoria caché no es más que una memoria auxiliar para la memoria RAM. Porque la memoria RAM
son estas plaquetas, son estos dispositivos. En últimas, una memoria RAM, voy a ver si acá puedo localizar una memoria RAM en la tarjeta motherboard. Entonces, estos circuitos que ustedes ven aquí, estos módulos de memoria, se conectan acá. Entonces, ese es el primer medio de almacenamiento del computador. Todo lo que está ocurriendo en este momento en el computador lo tiene guardada en la memoria RAM. Haga de cuenta que allí en ese circuito integrado que están viendo ahí en la pantalla, eso internamente tiene una gran cantidad de celdas. Y en esas celdas se guardan electrónicamente la información. Ya sabemos que la información son impulsos o ausencia de energía que se codifican a través de ceros y unos, y toda esa es la base para generar la información en los sistemas de cómputo. De hecho, la unidad mínima de almacenamiento en un sistema de cómputo es el bit. El bit es la mínima unidad de almacenamiento, el bit. Y el bit no es más que otra cosa que un dígito binario. Bit viene de dígito binario, ¿sí? Y es la unidad mínima de almacenamiento. O sea, ahí hay un 0 o un 1, que en última es ausencia o presencia de energía, ¿sí? Un mínimo un 1. Por acá hay unas preguntas en el chat. A ver, digo, ¿cómo es la de los portátiles? Sí, es lo mismo. O sea, en últimas, la memoria del portátil es exactamente igual que la de los PCs de escritorio, ¿sí? Son plaquetas. Posiblemente lo que pasa es que son un poco más pequeñas o más delgadas, porque pues el espacio físico de un portátil pues es mucho más reducido que el espacio físico de una torre de escritorio. Entonces, esa es la memoria RAM. En la memoria RAM es donde se guarda todo lo que el computador está trabajando en ese momento. Y se llama RAM porque se le denomina memoria de acceso aleatorio. Es decir, en todas esas unidades, en todos esos pedacitos donde puede ir a guardar información el computador mientras está prendido, el sistema operativo, que ahorita determinamos que es el sistema operativo, ahí se guarda este pedacito, guarda este pedacito. O sea, no tenemos control de nosotros decir en dónde se guardan. ¿Listo? En dónde se guardan. Ok, porque esa es la unidad. Andrés, ¿por qué aparecen puros ceros y unos? Porque toda información, sea la que sea, película, imagen, audio, sea lo que sea en un sistema de cómputo, todo son ceros y unos. Son ceros y unos. Digamos que el bit es la unidad de almacenamiento mínima y de ahí se construyen las otras unidades de almacenamiento. Es como si para ustedes la mínima unidad de medida que podrían manejar físicamente es el milímetro. Entonces, digamos que no es la unidad mínima, pero para nosotros la unidad mínima de medida es el milímetro. Y luego viene el centímetro y luego viene el metro. Entonces, esa sería la analogía de la unidad mínima de almacenamiento en el computador, el bit. Y de ahí se construye todo. Luego del bit sigue el byte, que no es más que 8 bits. El byte, mire, es un conjunto de 8 bits. Y luego del byte sigue el kilobyte, que no son más que 1024 bits, el kilobyte. Entonces podríamos generalizar como unidades de almacenamiento. Unidades de almacenamiento. Entonces, de cómputo. Entonces, la unidad mínima de almacenamiento es el bit, luego sigue el byte, y luego sigue el kilobyte, y luego sigue el megabyte, y luego sigue el terabyte, y luego sigue el petabyte, y luego sigue el zotabyte, y sucesivo. Ahorita hay muchas unidades de almacenamiento por el término de la gran cantidad de volumen de información que se está produciendo. Bit, byte, kilobyte,
Por aquí están. Byte, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Aquí no están las más modernas, petabyte, zettabyte, ottabyte. Entonces, digamos que son unidades de almacenamiento. Ok. Julián, ¿por qué función cumplen los núcleos virtuales en los celulares? Bueno, no entiendo muy bien. No entiendo muy bien a qué te refieres con núcleos virtuales. Si te refieres a unidades de procesamiento virtuales, en algún momento de la tecnología tomaban como un solo microprocesador e internamente lo manejaban como si hubiese 1, 2, 3 o 4 unidades. Entonces, por ahí están los quad-core, están los dual-core y sucesivo. Ok, ¿en cuánto se resetea la memoria RAM? Mejor dicho, hace eliminar. Ok, sí, esa es una de las características de la memoria RAM. Eso, si guardamos, todo lo que guardemos en la memoria RAM es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Que todo lo que hay allí, una vez se le quite el fluido eléctrico, se elimina. Se elimina. Por eso se llama volátil. Por eso se necesita unidades de almacenamiento secundario o externos. ¿Sí? Lo que hay en la memoria RAM se elimina, ¿sí? No se sostiene. Entonces, ¿por qué se nos puede guardar el archivo? ¿Por qué se nos guarda la película? ¿Por qué se nos guarda el video? Porque lo guardamos en una unidad de almacenamiento externo, como los dispositivos de almacenamiento que ya los vamos a tocar. O la otra memoria es la ROM. La otra memoria es la ROM. Entonces, se llama ROM porque se le denomina memoria de solo lectura. Memoria de solo lectura. Dani, sí, toda la información computacional es a través de bits. Todo lo computacional es a través de bits. Ahora ya ustedes pueden entender por qué los mensajes que mandamos por WhatsApp llegan en un instante de tiempo de un lado a otro. Porque en última todo es corriente, todo es corriente. O sea, que la transmisión de los datos, de alguna manera, tienden a viajar a la velocidad de la corriente, a la velocidad con que viaja la corriente. ¿Sí? Entonces, por eso es tan extremadamente rápida. Sí, Alexis, entonces el término ROM significa Read Only Memory, memoria de solo lectura, que son unos circuitos que vienen integrados en los sistemas de cómputo, generalmente en la motherboard, y es donde viene el dispositivo de arranque. O sea, aquí vienen unos programas ya pregrabados, que básicamente que construye el sistema de cómputo para que arranque, porque ahorita vamos a ver que faltan otros componentes para que arranque. Sí, la velocidad de la corriente en últimas tiende a ser la velocidad de la luz, por eso es tan rápida. Y básicamente viajan por diferentes medios, ¿no? Viajan por diferentes medios. En este caso ahí Alexis da la fibra óptica, pero no es el único mecanismo de envío de datos. De hecho, pues tenemos que viajan algunas señales inalámbricamente a través de frecuencias, y hay otros mecanismos de transmisión que permiten que la información viaje. De hecho, si ustedes han escuchado las noticias en estos días, hay 3 sondas que han llegado a investigar el planeta Marte. Una de ellas es una sonda de China, otra es de Emiratos Árabes y otra va a llegar de Estados Unidos. Y uno mira la noticia y dicen primeras imágenes. Dime. Que de hecho hoy llegó, creo, bueno, ya casi, falta poquito. Ajá. Sí, es el aterrizaje del robotcito a Marte. Exacto. Y estos dispositivos y toda esta tecnología nos están mandando información y nos llega muy rápido, porque en últimas, pues la información está viajando a la velocidad de la luz. Entonces, de alguna forma, todo eso que está ocurriendo y toda esa transmisión de datos que hay en este momento electrónicamente y computacionalmente se da con estas bases que estamos planteando aquí. Impulsos de energía y se codifican en ceros y unos, y ya vimos que hay pues una nomenclatura de unidades de medida, así como hay una unidad de medida para medir distancias, el milímetro, la micra, el milímetro, el centímetro, el metro, el kilómetro, el hectómetro y sucesivo.
Entonces, asimismo, también hay unidades de medida de almacenamiento de datos, voy a ponerlo por acá. Aquí en este documento de Isaac, pues lo voy a poner, digamos que las unidades de medida de almacenamiento de datos. Profe. ¿Sí? Entonces, en memoria a corto plazo sería la RAM y la de largo plazo sería la ROM, ¿no? Sí, aunque nosotros no podemos manipular la ROM, ¿no? La ROM no. De alguna forma, la de largo plazo serían los dispositivos auxiliares de almacenamiento, que en este caso vendrían siendo las unidades que tenemos actualmente, como el disco duro, el disco de estado sólido, la memoria USB y sucesivo, que son memorias auxiliares de almacenamiento. Un byte es 8 bits. Y luego de ahí para adelante viene el kilobyte, que es aproximadamente no, son 1024 bytes. Luego viene el megabyte, que son 1024 kilobytes. Después viene el gigabyte, que son 1024 megabytes. Y luego viene el terabyte, que son 1024 gigabytes. Y hay otras, pues que por el momento para nosotros no la manejamos, la manejan en algunos lugares donde guardan mucha información. Por el momento nosotros, si tenemos en la casa, podríamos llegar a tener un disco duro de 1 tera, por el momento. Pero de ahí para adelante ya no tenemos dispositivos de almacenamiento de los demás. Digamos, entonces, comúnmente esto sería como las unidades de almacenamiento. Las unidades que tenemos para cuantificar, ya sea la capacidad de los dispositivos o ya sea para determinar el peso de la información que estamos almacenando. Brian, ¿la memoria ROM viene integrada en la tarjeta madre? Sí. La memoria ROM es uno de estos elementos. O sea, viene ahí integrado sobre la memoria RAM y el fabricante la pone allí es para guardar un programita pequeñito que le permita, cuando encendemos el computador o el dispositivo, le dé vida a ese computador. Ya vamos para allá, ya casi llegamos a ese punto, Juan. Ya te explico la diferencia entre un disco duro y un disco de estado sólido. Bueno, hasta aquí. ¿Podría mostrar otra vez lo de las unidades de medida? Sí, ya se las copio en el chat para que ustedes las copien allá, ¿vale? Las voy a copiar ahí en el chat para que ustedes las copien allá. Ok, entonces, ¿qué hemos dicho? El sistema de cómputo tiene elementos, tiene periféricos de entrada, tiene periféricos de salida, tiene una CPU, tiene una motherboard, tiene memoria RAM y tiene memoria ROM. Cada una de ellas tiene una funcionalidad. Ve aquí, dispositivos de entrada y salida, entonces su mismo nombre lo indica. Permiten introducir información o comandos al computador. El teclado, este sería un pendrive, podría denominarse, un escáner, una tarjeta digitalizadora y un mouse. Y cada uno de ellos ha tenido evoluciones. O sea, cada uno de ellos ha tenido evoluciones. El teclado que ustedes tienen ahora no es el mismo teclado que tuvimos en la época de los 80. De pronto el teclado que tuvimos en la época de los 80 tenía menos teclas que las de ahora. Entonces, a medida que evolucionan las cosas, pues van ingresando más elementos. El mouse como tal ha evolucionado. Usted posiblemente no les tocó los mouse que por debajo tenían una bolita. Y digamos que esa bolita activaba unos rodillos que eran lo que le daban la dirección al mouse. ¿Sí? Ahora ustedes tienen un mouse que por debajo tiene una lucecita que es la que determina la posición del apuntador del mouse en la pantalla. Entonces, esa bolita sí se quedaba pegado yo. Sí. Más que todo, tocaba pegarle un tiestazo. Pues porque se mugraban los rodillos, más que todo, se mugraban los rodillos y ya no giraban los rodillos internamente para que era la posición del mouse. Entonces, todo esto ha sido una evolución.
Los dispositivos de salida también han evolucionado. Las pantallas han evolucionado. Ahora hay pantallas de cristal líquido y sucesivo. Antes habían pantallas de rayos catódicos, que eran esas pantallas que tenían toda esa cola y digamos que esa era la tecnología que había, pero todo eso ha sido una evolución. Las impresoras al principio eran como especies de máquinas con tambores que tenían pregrabados los caracteres, luego vinieron las de matriz de punto y en la actualidad están las de, bueno, después vinieron las de inyección y luego vinieron las láser. Entonces también ha evolucionado. Cada uno de los elementos del sistema de cómputo han evolucionado. Entonces, inicialmente la impresora matriz de punto, ahora tenemos las láser y las de inyección. Entonces todo, digamos de alguna manera, evoluciona. Algunos dispositivos son de entrada y salida. Sí, Fabián, también ahora también hay impresoras de 3D, que es otra de las características, es una evolución de las impresoras. Esa es interesante, ¿sí? ¿Y eso trabaja con conectividad a internet, todo eso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Las impresoras láser y las 3D. Ah, bueno, pues ellas tienen su funcionalidad. Digamos que las impresoras lo que hacen, ustedes pues saben que hace una impresora, saca la información en papel, pero yo puedo compartir, que ese, digamos, es el otro tema, que son las redes de computadores. Yo puedo compartir los recursos de un sistema de cómputo. ¿Cómo así compartir? Ustedes en la casa pueden tener 3 computadores y pueden tener una sola impresora. Y ustedes pueden hacer una configuración de tal manera de que de un computador se manda a imprimir a la impresora que está conectada al otro computador. Se sincronizan. Bueno, se configura y en esa configuración hay una sincronización. Se pone en red. Se pone en red, sí, correcto. Profesor, una pregunta. ¿En la universidad contamos con impresoras 3D? Bueno, de pronto en algunas unidades sé que hay, específicamente, pero no sé exactamente en dónde están. Lógicamente sí las hay, sí las tienen, porque esa es una de las tecnologías que ahorita se están utilizando mucho. Por ejemplo, para cuando vayan a ver los de materiales, eso ahí tendrán que mirar sí o sí, porque con estas impresoras ahora están fabricando muchas cosas. Entonces, hay muchas experiencias a través de las impresoras 3D. Algunas las toman como experimental, pero ya también hay trabajos que han construido elementos a punta de impresoras 3D que permiten hacer este tipo de impresiones con un material especial que ellos manejan, con unos filamentos. Esos son unos filamentos, programan el elemento que quieren imprimir y luego lo mandan a imprimir y la impresora es capaz de hacer esto. Hacen llaveros, hacen vasos, hacen cosas como esas. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Prótesis, ajá. Ok. Otro componente importante es este aparatico, el módem, que ya casi no se usa mucho en la función que cumplió al principio del nacimiento de las redes computacionales. De hecho, la palabra módem significa modulador de modulador. Modulador de modulador. Y en última, básicamente lo que hace el módem es transformar la información. Ya abordamos que la información en los sistemas de cómputo se basan a través del sistema binario, ceros y unos, que es impulso o ausencia de corriente. Entonces, así maneja la información en el sistema de cómputo. Entonces, cuando surgió el concepto de redes computacionales que permitieran conectar los diferentes dispositivos, digamos que surgió el concepto, surgió la necesidad de interconectar dispositivos a largas distancias. Y en ese momento, cuando surge esa necesidad o ese concepto, lo que estaba más ampliamente instalado en la sociedad eran las redes telefónicas. Las redes telefónicas. Entonces los científicos aprovecharon esas redes telefónicas. Entonces aprovecharon esas redes telefónicas. Entonces, en últimas, el módem, ¿qué permitió? El módem lo que permitió es que
la información en formato binario fuera modulada o convertida, por eso se llama módem, modulador de modulador, en una información análoga. Quiero buscar como una imagen, aquí está, para poderle explicar lo del módem. Entonces, miren, al inicio de las redes, los sistemas de cómputo siempre, desde una década, cuando se comenzaron a trabajar los microcircuitos y los microprocesadores, pues se comenzó a trabajar en forma binaria. De hecho, desde mucho antes, en forma binaria, porque las tarjetas perforadas, de alguna manera, tienen ese concepto. Entonces, en este caso, quisieron aprovechar la red telefónica, que ya estaba instalada en la sociedad. Pero había una diferencia en el formato de la información. O sea, cuando usted habla por un teléfono, la información no es digital, al menos que sea telefonía IP. La información es análoga, o sea, hay unas ondas sonoras, De hecho, ustedes, si estuviéramos en un salón de clase, ustedes me estarían escuchando a través de una señal analógica. O sea, mi voz sale a través de unas ondas, viaja por el aire y las captura su mecanismo receptor, que es el oído, pero a través de ondas. En el computador ya sabemos que son impulsos. Entonces dijeron, ok, vamos a conectar los computadores, pero vamos a aprovechar las redes telefónicas, pero en las redes telefónicas la información viaja analógicamente, no digitalmente, no con corriente eléctrica. Entonces, lo que tuvieron que hacer es poner aquí un elemento que permitiera convertir la información digital a análoga, que viaje por las redes telefónicas, y cuando llegan al otro extremo, llega en información análoga, debe entrar al módem nuevamente y la vuelve a convertir en digital para que ese otro computador la interprete. Entonces, eso es lo que hace el módem. Por eso se llama un elemento de entrada y de salida. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Por eso se cataloga como un elemento de entrada y salida. O sea, por aquí ustedes conectan su computador y la línea telefónica. Lógicamente eso ya pues ha cambiado la tecnología. Ahora ya las redes llegan por otro mecanismo, por otros medios. Algunos incluso están llegando por fibra óptica, que la información viaja a través de haz de luz y se llega por otro mecanismo. Pero en algunos casos siguen trabajando con módem para poder aprovechar el tendido de redes telefónicas. Bueno, tenemos tarjetas de sonido, tenemos tarjetas de red. La tarjeta de red pues permite interconectar dispositivos. De hecho, todo celular y toda tablet tiene una tarjeta de red, pero es una tarjeta de red inalámbrica. De la tarjeta de red pues es un mecanismo que interconecta dispositivos para compartir recursos e información. Entonces, gracias a ellas, ahora nos podemos interconectar y gracias a ellas podemos usar sistemas de cómputo que no están ni siquiera en nuestra casa, sino que están en algún otro lugar. Este documento que ustedes en este momento están trabajando, este documento, por ejemplo, este documento de Santiago, no lo tiene almacenado él en su computador. Está almacenado en algún otro computador en algún lugar del mundo. Entonces, de alguna manera, esto gracias al concepto de redes y gracias a este aparatico, a las redes. Por ahí ingresa información y sale información de los computadores. Y todo dispositivo que se interconecte debe tener una tarjeta de red, debe tenerla. Y llegamos a los medios de almacenamiento. ¿Por qué necesitamos los medios de almacenamiento? ¿Por qué? ¿Quién me podría responder? Ya con lo que hemos visto, ustedes me podrían justificar por qué necesitamos los medios de almacenamiento externo. Para guardar información permanentemente. Correcto, para guardar información permanentemente. Pero ¿por qué guardar información permanentemente? ¿Qué conlleva eso? Tener como Porque, por siempre ejemplo, la una memoria RAM es volátil. Correcto, porque el lugar donde guarda la información el computador, que es la memoria RAM, es volátil.
¿Qué significa que sea volátil? Pues cuando apaga Puede se pierde, ¿no? perderse. Puede perderse. Correcto, que cuando se apaga el dispositivo, lo que hay ahí se pierde. Entonces, por eso necesitamos tener un dispositivo de almacenamiento permanente, que son los dispositivos externos. Entonces, ahí también ha habido mucha evolución. Ahí ha habido mucha evolución. De hecho, los primeros computadores no tenían disco de almacenamiento externo. O sea, no lo tenían. Entonces, pues luego los crearon, ¿no? Entonces, inicialmente, pues salió el disco duro. Antes del disco duro, que internamente un disco duro es una caja como esta, pero internamente un disco duro es como esto. Es un disco duro internamente. Si usted destapase un disco duro, pues son unas plaquetas donde hay una cabeza que electrónicamente guarda la información allí, magnéticamente. Ese es un disco duro. Ya voy a responder la diferencia entre disco duro y disco de estado sólido. Antes de los discos duros estaban los floppies. Posiblemente algunos de ustedes posiblemente trabajaron en los floppies, otros no. Entonces, estos fueron los primeros dispositivos. Bueno, antes de eso, utilizaron las tarjetas perforadoras. O sea, antes de pronto, antes de esos dispositivos, así era que se guardaba la información. En unas plaqueticas donde el agujero o no agujero indicaba cosas. Y ahí guardaban programas, ahí guardaban datos, y ahí se guardó. Eso fue un dispositivo de almacenamiento. Luego de las tarjetas perforadas vinieron las cintas magnéticas. Entonces las cintas magnéticas eran estos dispositivos. En estos dispositivos, como se permitían guardar, digamos que nosotros alcanzamos algunos a trabajar eso todavía de pronto existe por ahí en algunos lugares, que en los cassettes, eso era una cinta magnética. En este caso, pues aquí guardaban audio, pero en las computacionales guardaban los datos, las cintas magnéticas. La desventaja de las cintas magnéticas es que eran secuenciales para almacenar y para recuperar. O sea que yo tendría que ir al lugar exacto donde estaba la información para poderla extraer, y para poder llegar hasta allá era en una secuencia. Después de esto, posiblemente se evolucionó a los floppies. Inicialmente floppies de 10 pulgadas y floppies de 5 1/4 pulgadas. Pero en últimas, los floppies internamente lo que tenían también era como una especie de cinta. Lo que pasa es que ya no eran accedidos secuencialmente, sino que eran accedidos directamente. Directamente es, de pronto algunos de ustedes conocieron o conocen los LP, los discos de larga duración o estos. Algunos de ustedes alcanzaron a conocer esto. De pronto, otros ni siquiera posiblemente hoy los están conociendo. Hoy en mi casa hay. ¿En tu casa hay? Claro, yo también tengo en mi casa. Bueno, entonces, bueno, voy a explicar la diferencia entre el acceso directo y el acceso secuencial de las cintas magnéticas. Mire, cuando teníamos un cassette de audio, para los que alcanzamos a trabajar con ellos, si yo quería escuchar una canción, de ese cassette, yo tenía que, con las interfaces, buscar la canción, adelantar o atrasar y buscarla exactamente y ahí la ponía a reproducir. O sea que eso era un acceso secuencial. Para llegar a una canción tenía que adelantar o retrasar la cinta. Cuando llegaron estos mecanismos, ya era un acceso directo. ¿Por qué? Porque estos se ponían sobre un plato como estos y había esta cabeza que uno manualmente cogía la cabecita y en una de estas separaciones que ustedes alcanzan a ver de pronto aquí, en una de estas separaciones, cada separación era una canción. Entonces aquí arrancaba la canción número 2, aquí arrancaba la canción número 3 y sucesivo. Eso fue un acceso directo. ¿Por qué? Porque yo cogía el brazo y decía, yo quiero escuchar la canción número 3. Entonces llevaba la aguja de esa cabeza y la ponía exactamente en esta línea de aquí, que era donde comenzaba la canción número 3. Eso es un acceso directo. Entonces, esa es una analogía que les hago para decirles que las cintas magnéticas inicialmente eran secuenciales.
eran secuenciales. O sea, el dispositivo tenía que viajar y recorrer en una cinta para acceder a la información. Ajá, los tornamesa eran los que hacían eso. Pero los floppy, no, los floppy ya eran acceso directo. O sea, ya había un mecanismo que él iba directamente, algo así como que lo que hacíamos con estos dispositivos nosotros, íbamos y escuchábamos exactamente la canción. Y luego sí llegaron los discos duros. Luego llegaron los discos duros. Bueno, voy a ir cerrando esto, cerrando esto, cerrando esto, cerrando esto. Ya después llegaron los discos duros. Que todavía estos existen, aunque ya están llegando a su historia, a su final. Entonces, el disco duro, pues básicamente es que internamente estaban estos platos. Aquí alcanzan a ver que habían varios platos y varias cabezas. Y entonces ahí se guardaba la información. Y todavía se guarda la información porque hay muchos computadores que todavía tienen discos duros de estos. Y se llaman así duros porque de alguna manera el material donde se guarda era rígido. Las cintas magnéticas y los floppies, esto eran cintas, en última era un material blando. Bueno, y entonces, ahorita sí la pregunta, ¿cuál diferencia? Bueno, por acá RAM se formatea automáticamente, eso lo pasa cuando apaga el computador. No, la RAM se pierde todo lo que hay cuando se apaga el computador. Ok, disco de estado sólido. Voy a buscar aquí el disco de estado sólido y ustedes me van a decir un disco de estado sólido a qué se parece. Disco de estado sólido. Entonces, esto podría ser un disco de estado sólido. ¿A qué se parece esta imagen? ¿Qué hubo? Se me fue para otro lado. Bueno, aquí la alcanzan a ver. ¿A qué se parece esa imagen de lo que ya hemos visto? A la tarjeta de memoria RAM. Claro, se parece se parece a una memoria RAM. Pero en este caso, eso es lo que están llamando un disco de estado sólido. Entonces, un disco de estado sólido no es más que una plaqueta electrónica que ya se está usando para almacenar datos. Viene siendo como una especie de memoria USB instalada internamente en el computador. Porque en últimas, una USB... ¿Plaqueta qué? Una memoria USB. La memoria USB internamente también es un circuito. O sea, si vemos una memoria USB por dentro, es una plaqueta. Velo aquí. Mire que esto en últimas por dentro una memoria USB es así, que también han como mermado su uso, ¿no? Porque ya uno como que utiliza todo eso en la nube. Entonces, mire que esto es un circuito. La memoria USB donde usted guarda la información en una USB es un circuito. Un disco de estado sólido ya es un circuito. O sea que ese disco de estado sólido sí es más seguro, o sea, no se formatea, no se pierde la información como en la memoria RAM. Ah, ok, listo, sí. En este caso, la arquitectura que hay en el disco de estado sólido, que en últimas es un circuito, está dada para que la información sea permanente. ¿Sí? Para que la información sea permanente. Y es una diferencia con la memoria RAM. La memoria RAM de alguna manera, la memoria RAM de alguna manera, todo lo que hay ahí guardado, cuando se apaga, se pierde. En los discos de estado sólido, no. En la memoria USB, no. La arquitectura está diseñada con el fin que la información se almacene permanentemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un disco de estado sólido y un disco duro? Profe, Dime. Javier Rosero dice que se le fue el internet, en el grupo escribió. Bueno, yo acabo de darle entrada, creo, porque no tengo ninguna petición en ese momento. Sí, le acabo... Ah, bueno, no sé si ya volvió a entrar o sigue pues sin internet, pero dile que está bien. Ah, ok, listo, ahí está Javier. Ok, entonces, creo que Javier, no sé quién era, me había preguntado que cuál era la diferencia entre un disco de duro y un disco de estado sólido. Ya aprendimos que un disco de estado sólido no es más que un circuito diseñado para almacenar permanentemente la información. Eso es lo que llaman un disco de estado sólido. Y se llaman así de estado sólido porque es un circuito. Mientras que el histórico disco duro era un dispositivo que tenía unos discos de material magnético duro donde se guardaba la información. Diferencia entre esto y esto. Diferencia entre esto y esto.
La diferencia está en cómo guarda la información y la diferencia es que el acceso y la grabación del disco duro es mecánico, mientras que aquí es digital. Mecánico, digital. ¿Cómo así mecánico? En los discos duros, para poder grabar, si alcanzan a ver ustedes, si alcanzan a ver este brazo aquí, si lo alcanzan a ver, ese brazo era la cabeza lectora, era la cabeza de lectura y escritura. Entonces, digamos que esta cabecita se movía verticalmente y los discos giraban y en ese caso, pues el sistema operativo iba y buscaba el sitio exacto donde podía grabar o recuperar la información. Tenían que moverse los discos duros y la cabeza tenía que moverse para llegar hasta ese lado. Por eso era mecánico. Mientras en el disco de estado sólido es electrónico. O sea que en ese caso no hay un mecanismo que tenga que hacer movimientos. Aquí no, aquí es puro movimiento de información electrónicamente. Entonces las velocidades de los discos de estado sólido son superiores a las velocidades del disco duro. La desventaja por el momento es que los discos de estado sólido pues apenas están aumentando su capacidad. Apenas están aumentando su capacidad. Y la tecnología, bueno, aunque ya han bajado, son un poco más costosos que los discos de discos duros. Y no todas las boards tienen los conectores para instalar un disco de estado sólido. Las más antiguas no lo tienen. Las modernas sí lo tienen. De hecho, ahora los computadores casi ya los están vendiendo con discos de estado sólido. Ya casi no nos ofrecen discos. Ya no nos ofrecen computadores de discos duros, con discos duros, sino discos de estado sólido. Ok. Dime. El espacio máximo hasta ahora que puede soportar un disco de estado sólido. Hasta ahorita en el mercado son de 500 megas. Máximo 500 gigas. No, pues ya hay de 2 teras. ¿Ya hay de teras? Ya hay 2 teras. Bueno, entonces ya están llegando, pues ya están superando esas. Pero yo he escuchado algunos de hasta 2 teras. ¿2 teras? Sí. Listo, entonces digamos que eso es evolución y eso también de alguna manera, es estrategia de la gente que lidera todo esto de tecnología, ¿no? Ellos no van a sacar todas las cosas de una porque se daña pues el mercado, van sacando de a poquito. Javier, ¿el tuyo tiene 2 teras y es disco de estado sólido? Vamos a darle una búsqueda aquí, capacidad de los discos de estado sólido. Vamos a ver qué nos dice el mercado. Profe, aunque ya no se le dicen discos, sino unidad. Sí, pues allí digamos que van cambiando los términos, pero inicialmente son catalogados como SSD, ¿no? SSD, de algo así de State Solid disco de estado sólido. Como eso, digamos que... ¿Dónde entran las... Qué pena con interrumpirlo, ¿dónde entran las unidades M.2? ¿Las unidades de qué? Las M.2. M.2, no las conozco. ¿No son las NM.2B? Sí, son más rápidas. V, sí, es... ¿Cómo son? NM2V. 2V. 2V. ¿Así? V vaca. NMV, o sea, ahí es donde usted también conecta la tarjeta Wi-Fi, una gráfica externa. Ok, por aquí me las escribieron en el chat. No las había escuchado hablar. ¿Estas? Ah, ok. Sí, son muy pequeños. Ah, ok. Sí, siguen siendo circuitos, ¿no? Siguen siendo circuitos. Y siguen siendo de alguna manera, pues, catalogado dentro de lo que se llama, pues, un disco de un medio de almacenamiento permanente de información. Bueno, chicos, entonces, dispositivos de almacenamiento. Pero ese disco que mandan es más que todo para las PC gamer, ¿no? Para lo que es el caché y todo eso. Sí, pues en últimas esto son evoluciones tecnológicas, ¿no? Evoluciones tecnológicas y ellos van sacando su tecnología a medida que van llegando, a medida que quieren ir inundando el mercado
con su tecnología como tal. Y las características es que la tecnología inicialmente llega costosa y cuando se va masificando, pues se va volviendo más barata, ¿no? O sea, inicialmente los discos de estado sólido llegaron muy costosos y con poco almacenamiento. Bueno, chicos, y todo eso hace parte del hardware. Vimos en el sistema de... Sí, dime. ¿Cómo Es antecortado tu audio. Profe. Sí. ¿Y los discos duros de estado sólido, en qué ranura se los puede conectar? Viene, pues en este caso la motherboard debe traer una ranura que permita hacer la conexión de esos discos. Sí, o sea que en los computadores que tienen disco duro mecánico no se puede conectar un disco duro de estado sólido. Depende de la board, o sea, posiblemente han venido ya boards que tienen los dos conectores, entonces habría que consultar el manual de la board si tiene el conector para un disco de estado sólido. También existen adaptadores que se le conectan y ya. Sí, eso de alguna manera sacan diferentes elementos que para que puedan, digamos, algunas tecnologías. Pero el adaptador sería para colocarlo de forma externa o interno también. De diferentes maneras. Generalmente cuando se utilizan adaptadores se utilizan como una especie de rackcitos donde en ese rack se instalan los dispositivos de almacenamiento y también se pueden acceder a través de conexión USB. Bueno, 2 preguntas para avanzar acá en el chat. Bueno, Gonzalo ahí dice que algunos SSD pues utilizan algunos conectores que se convierten a través de los conectores SATA. Jorge dice que cómo funcionan los discos híbridos. Realmente yo no conozco, no sé qué son los discos híbridos, Jorge. De pronto, démonos una buscada porque no he escuchado discos híbridos. Discos duros híbridos. Ok, al parecer un disco híbrido, pues básicamente tiene los dos mecanismos, ¿no? Tiene el mecanismo mecánico y tiene el mecanismo electrónico. Mira, disco de estado sólido híbrido. Entonces, básicamente es que tienen los dos mecanismos y en últimas, pues, en ellos lo que se va a hacer es que se va a almacenar información de las dos maneras. Y el driver o el programa que permite manejar el disco, pues determinará cómo puede ir a acceder o a recuperar la información. Isaac nos pregunta acerca del cloud. El cloud no es solamente un término para denominar un dispositivo en algún lugar de la red de Internet. O sea, en este caso, cloud, cuando hablamos del término cloud, no estamos hablando sino de interconexión de muchos dispositivos. Entonces, cloud es un término de conexión, Pero en última, lo que hay son dispositivos. Entonces, por lo tanto, debe haber un sistema de cómputo que tenga dispositivos de almacenamiento. Bueno, entonces, el hardware sin el software, digamos que no opera. El software es la parte de los programas. Entonces, los programas, pues básicamente se sostienen con el sistema binario y existen diferentes tipos de programas. Están los sistemas operativos, que son los programas especiales para que el sistema de cómputo funcione. Si no hay un sistema operativo, no funciona. Y generalmente los sistemas operativos se almacenan en los dispositivos de almacenamiento externo. Entonces, está el sistema operativo Windows, el Linux, el Android, el Mac, el Unix y hay otros sistemas operativos. Entonces, sin eso no funciona. ¿Ahí no entra el iOS? Okay. Sí, el iOS es de la empresa Mac.
Ese es el iOS. Ah, listo. Entonces, a un computador le puede faltar todos los programas que quieran, pero no le puede faltar el sistema operativo. Porque cuando ya vimos que había algo que llamaba la memoria ROM, que es la BIOS, ahí hay unos programas que arrancan el computador. Entonces, cuando arranca ese programita, que es como la imagen que va pasando como números y letras cuando usted prende un dispositivo, él está haciendo la verificación de los componentes y luego él va y busca un sistema operativo. O sea, la BIOS busca un sector de arranque para ver el sistema operativo, y dependiendo del sistema operativo que tenga allí, comienza a hacer el proceso de arranque y luego nos da el manejo del computador. Sí, Zuli, un sistema computador puede tener varios sistemas operativos instalados. La BIOS, el programa de arranque, va y busca algo en el disco duro que llaman sectores de arranque. Y en el sector de arranque pueden haber varios sistemas operativos registrados. Puedes tener un Linux, puedes tener diferentes tipos de Windows y sucesivo. Entonces, cuando tienes varios, antes de cargar el sistema operativo, el computador te dice, tengo estos sistemas operativos, ¿con cuál quieres arrancar? Entonces, tú lo seleccionas y luego ya arrancas ese computador. Lo otro es lo que dicen algunos que están opinando allí, como Santiago. Sí, como Santiago, hay programas que simulan tener computadores instalados, entonces las máquinas virtuales. Entonces tú puedes tener instalado en el computador como tal un solo sistema operativo y luego dentro de él instalas un programa que simula un computador. Y a eso se le llaman máquinas virtuales. Entonces esas son las diferentes maneras que podríamos tener diferentes sistemas operativos instalados en un computador. O bien directamente instalados en el disco duro o bien a través de... un programa que se le denomina máquina virtual. Ok, otros programas que debemos de manejar de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, los navegadores, el Chrome, el Firefox, el Explorer, que ya murió, ahora es Edge, el Opera, el Safari. La suite ofimática, está la que vamos a manejar nosotros, que es la LibreOffice, y está la de Microsoft, que es la comercial. Para nosotros utilizar esta, no tenemos que pagarle a nadie. De hecho, pues yo ya les compartí un video donde la pueden instalar y no se le paga a nadie. Mientras que esta sí tenemos que... Sí, dime. Qué pena, a mí no me dejó, bueno, es como un tema aparte, pero no me dejó descargar LibreOffice en mi computadora. ¿Qué te dijo? No sé si es por problemas que tiene el computador o no sé, la verdad, a mí no me deja instalar las aplicaciones diferentes a las que ya tiene el computador. Bueno, entonces tienen que mirar primero el sistema operativo de cuántos bits es, si es de 32 o de 64. Yo creo que eso es lo más probable que puede estar ocurriendo. Una preguntita. Dame un momento, ya Sí, contesto sí, esta dale. y ya te doy. Si ustedes aquí en Windows dicen información del sistema, ustedes miran que este computador es de 64 bits, PC basado en 64. Entonces yo tengo que bajar la versión de 64. Si este PC fuera de 32, yo tendría que bajar allá donde descargamos la de 32. O sea, no puedo instalar una de 64 en un sistema de 32. Entonces verifiquen bien eso. Yo creo que eso es lo que debería de estar pasando. Recuerden que para mirar a ver su sistema en qué arquitectura está, le pueden decir información del sistema. Información del sistema. Y ahí verifican el tipo de sistema, de cuántos bits es. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que verificar. Ahora sí, ¿quién me iba a hacer la pregunta? Yo, profe, por lo menos yo puedo instalar este LibreOffice en este computador que estoy trabajando ahora, pero entonces si más adelante voy a comprar el portátil, ¿también lo puedo instalar allá o...? Sí, no importa, lo puede instalar en todos los que quieran, en diferentes sistemas. Está para Linux, está para Mac, está para Windows, no importa. Profe, ¿podría volver a mostrar en dónde está Presiona la tecla ventana, y escribes información del sistema, mira. Y allí te dice en cuál está. Bueno, chicos, yo creo que algunos de ustedes tienen clase posiblemente con otro profe.
Entonces, ya son las 4. Recomendación. Terminen de ver esta diapositiva que habla, pues, termina de hablar acerca de los sistemas, de tipos de sistemas y los sistemas operativos como tal. En el campus hay otra diapositiva que habla acerca de redes y algunas cosas éticas de las redes. Y con eso ya cerramos esta parte teórica. En la próxima sesión va a tender a ser práctica. Entonces sí es recomendable que tengan un computador, porque si no lo van a poder ejecutar desde una tablet o de un celular. Entonces, el sábado les estoy mandando un mensaje para que hagan unas cosas para esa clase dentro de 8 días, que va a ser práctica. Entonces yo les comunico por el WhatsApp o les pongo algo allá en el campus o allí en esta clase de Classroom o cualquier cosa, yo les comunico lo que deben de realizar. Por el momento, ¿qué deben de hacer? Terminar de leer estas diapositivas y la otra diapositiva que está en el campus. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz tarde. Profe, le tengo otra preguntita. Dime. La universidad maneja licencias de